Cuando hoy escuchamos la palabra Anonymous, casi todos pensamos en una máscara blanca, en vídeos con voces distorsionadas, en ataques informáticos, o en un grupo de hackers capaz de desafiar a gobiernos y grandes empresas. Pero hace más de 20 años, ese nombre no significaba absolutamente nada. No era una organización, no era un movimiento, ni siquiera era un apodo elegido por alguien. Era simplemente una palabra que aparecía automáticamente en una página de internet. Para entender cómo ocurrió todo esto, hay que viajar hasta los primeros años del nuevo milenio. En aquella época, Internet era muy diferente al que conocemos hoy. No existían las grandes redes sociales. Facebook todavía no había conquistado el mundo. Twitter ni siquiera había nacido. Y YouTube tardaría algunos años en aparecer. Buena parte de las conversaciones ocurrían en foros, sitios donde miles de personas compartían imágenes, comentarios y discusiones sobre prácticamente cualquier tema imaginable. Entre todos esos sitios existía un tipo muy particular de foro conocido como Image Board, a diferencia de los foros tradicionales. Aquí la identidad tenía muy poca importancia. Lo importante era el contenido de la publicación, no quien la escribía. Uno de los más influyentes nació en Japón. Su nombre era TubeChannel, un enorme foro creado en 1999. Allí comenzó a desarrollarse una cultura muy distinta a la del resto de Internet. Los usuarios podían participar sin revelar quiénes eran. Las conversaciones avanzaban a gran velocidad, y el anonimato era parte fundamental de la experiencia. Poco tiempo después apareció otro sitio inspirado en esa misma idea, Futaba Channel, un foro centrado principalmente en imágenes. Su diseño era extremadamente simple, pero terminaría inspirando uno de los sitios más importantes de la historia de Internet. En 2003, un joven estadounidense de apenas 15 años descubrió aquellos foros japoneses. Su nombre era Christopher Poole. Le fascinaba la libertad con la que las personas podían participar, sin perfiles, sin seguidores, sin reputación, solo ideas. Entonces decidió crear una versión en inglés. La llamó 4chan. En ese momento, nadie podía imaginar que aquella pequeña página cambiaría para siempre la historia de Internet. Su diseño era sencillo. Cualquier persona podía entrar, publicar una imagen, escribir un comentario, y marcharse, sin registrarse, sin crear una cuenta, sin dejar prácticamente ningún rastro. Y ocurría algo curioso. Si alguien no escribía un nombre antes de publicar, el sistema asignaba uno automáticamente, siempre el mismo, Anonymous. Miles de personas comenzaron a utilizar 4chan todos los días, y, sin darse cuenta, todas compartían exactamente la misma identidad. No importaba quién eras, no importaba desde dónde escribías, dentro de aquel foro, todos podían ser la misma persona, o, mejor dicho, nadie era alguien en particular. Era una idea tan simple que casi nadie le prestó atención, pero esa pequeña palabra, escrita automáticamente por un sistema, estaba a punto de convertirse en uno de los nombres más famosos de toda la historia de Internet, porque muy pronto, aquellos usuarios descubrirían que actuar bajo una misma identidad tenía consecuencias que nadie había previsto, y todo comenzó como una simple broma. Hoy resulta difícil imaginarlo, pero durante sus primeros años, 4chan no era conocido por el activismo, ni por las protestas, ni por enfrentarse a gobiernos. Era conocido por algo mucho más simple, el caos. Cada día, miles de personas publicaban imágenes absurdas, chistes incomprensibles, fotomontajes, y bromas que solo tenían sentido para quienes pasaban horas dentro del foro. No existían influencers, no había algoritmos, nadie buscaba hacerse famoso. De hecho, la fama era casi lo contrario de lo que representaba 4chan. Lo importante no era quién publicaba una idea, lo importante era que esa idea fuera lo suficientemente divertida como para que otros la copiaran. Era un lugar donde el anonimato eliminaba cualquier necesidad de reconocimiento. Y precisamente por eso, las ideas se propagaban con una velocidad increíble. Muchos de los memes más famosos de Internet nacieron allí. Algunos desaparecieron en pocos días. Otros terminaron dando la vuelta al mundo. Pero junto con el humor también apareció otro fenómeno, los llamados raids.
Un raid consistía en que cientos o incluso miles de usuarios decidían actuar al mismo tiempo sobre una misma página, un videojuego o una comunidad. No buscaban dinero, no buscaban poder, solo querían provocar el mayor caos posible. Uno de los casos más recordados ocurrió en un videojuego llamado Habbo Hotel. Era un mundo virtual donde los jugadores podían conversar y decorar habitaciones. Un lugar aparentemente tranquilo, hasta que un día, decenas de usuarios comenzaron a aparecer con exactamente el mismo aspecto, traje negro, cabello afro, y una actitud completamente coordinada. Se colocaban formando largas filas, bloqueaban entradas, impedían el paso de otros jugadores, y repetían una frase que se volvería legendaria: "Pulse closed", según ellos. La piscina estaba cerrada, aunque en realidad no existía ningún motivo. Todo era una broma. Miles de personas observaron aquella escena sin entender qué estaba ocurriendo, y ese era precisamente el objetivo: confundir, sorprender, romper las reglas del juego. Con el tiempo, los raids comenzaron a hacerse cada vez más elaborados, invadían encuestas en internet, saturaban salas de chat, organizaban bromas telefónicas, y coordinaban acciones que parecían imposibles para un grupo de desconocidos. Lo más sorprendente era que nadie daba órdenes. No existía un líder, no había una jerarquía. Alguien proponía una idea, si era lo suficientemente buena. Los demás simplemente la seguían, sin conocerse, sin hablar entre ellos fuera del foro, sin preguntarse quién estaba al otro lado de la pantalla. Por primera vez, miles de personas demostraban que podían actuar como si fueran un único organismo, y aunque en ese momento todo parecía un enorme juego, aquella forma de organización estaba enseñándoles algo mucho más importante. Estaban aprendiendo a coordinarse, a movilizarse, y a actuar juntos, sin darse cuenta. Estaban construyendo las bases de algo completamente nuevo, porque muy pronto, el objetivo dejaría de ser hacer reír a Internet, y pasaría a ser enfrentarse a una de las organizaciones más poderosas y controvertidas del planeta. Ese sería el momento en que Anonymous dejaría de ser una broma, para convertirse en un movimiento. Anonymous solo había demostrado una cosa: que miles de desconocidos podían actuar juntos para sembrar el caos. Pero todo cambió a comienzos de 2008. Ese año, un video protagonizado por el actor Tom Cruise comenzó a circular por internet. En él aparecía defendiendo con entusiasmo a la Cienciología, una organización fundada en los años 50 por el escritor L. Ron Hubbard. Durante décadas, la Cienciología había estado rodeada de controversias. Exmiembros denunciaban prácticas abusivas, periodistas investigaban su funcionamiento, y la organización respondía con una agresiva estrategia legal para proteger su imagen. El video de Tom Cruise estaba destinado únicamente a miembros de la organización. Sin embargo, terminó filtrándose en internet, en cuestión de horas. Comenzó a difundirse por distintos sitios web. La respuesta de la Cienciología fue inmediata. Solicitó que las plataformas eliminaran todas las copias disponibles, alegando una infracción de derechos de autor. Pero aquella decisión produjo exactamente el efecto contrario. En 4chan, muchos usuarios interpretaron esos intentos como un acto de censura. No todos compartían las mismas motivaciones. Algunos solo querían continuar con el caos que ya caracterizaba al foro. Otros defendían la libertad de expresión. Y muchos simplemente querían demostrar que Internet no podía ser controlado con tanta facilidad. Por primera vez, Anonymous tenía un objetivo común. Pocos días después, comenzó a circular un video completamente diferente a todo lo que había aparecido hasta entonces. La pantalla permanecía casi totalmente oscura. Solo se escuchaba una voz sintetizada. Era un mensaje dirigido directamente a la Cienciología. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos. Aquellas palabras recorrerían el mundo, y transformarían para siempre la imagen de Anonymous. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a quienes participaban desde 4chan. Las acciones ya no se limitaban a Internet. Miles de personas comenzaron a organizar manifestaciones frente a sedes de la Cienciología en distintos países. Por primera vez, Anonymous abandonaba el mundo digital, y aparecía en las calles. Sin embargo, existía un problema. La mayoría quería seguir siendo anónima. Muchos temían represalias. Otros consideraban que revelar su identidad iba en contra del propio espíritu del movimiento. Entonces apareció un símbolo inesperado: una máscara blanca, con una sonrisa permanente, bigote fino, y mejillas sonrojadas. Era la máscara de Guy Fawkes.
Inspirada en el personaje histórico inglés del siglo XVII y popularizada décadas después por la novela gráfica y la película V de Vendetta, lo que inicialmente era una forma sencilla de ocultar el rostro, terminó convirtiéndose en el símbolo más reconocible de Anonymous. Miles de personas, en ciudades diferentes, en países distintos, con historias completamente ajenas entre sí, vestían exactamente la misma máscara, y por primera vez, el movimiento más anónimo de Internet tenía un rostro. Las manifestaciones continuaron durante meses, atrajeron la atención de medios de comunicación de todo el mundo, y demostraron algo que muy pocos habían imaginado. Internet ya no era únicamente un lugar para compartir información, también podía movilizar a miles de personas fuera de la pantalla. Proyecto Chanology marcó un antes y un después. Anonymous dejó de ser un grupo de usuarios haciendo bromas, y comenzó a convertirse en un movimiento internacional. Pero ese apenas era el comienzo, porque muy pronto, Anonymous dejaría de enfrentarse a una sola organización, y comenzaría a desafiar a bancos, corporaciones, empresas tecnológicas e incluso gobiernos. La guerra digital estaba a punto de comenzar. Después de Proyecto Chanology, algo había cambiado. Anonymous ya no era un grupo de usuarios organizando bromas. Habían descubierto que miles de personas podían coordinarse, y, sobre todo, habían comprobado que esa coordinación podía producir resultados reales. La pregunta ya no era si podían actuar juntos. La pregunta era, ¿cuál sería el siguiente objetivo? La respuesta llegó 2 años después, en 2010. Una organización llamada Wikileaks comenzó a publicar cientos de miles de documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos. Aquellas filtraciones revelaban información sobre operaciones militares, comunicaciones diplomáticas, y decisiones políticas que nunca habían estado destinadas al público. La reacción fue inmediata. Diversas empresas suspendieron sus servicios a Wikileaks, entre ellas PayPal, Visa, Mastercard, y otras compañías que procesaban donaciones hacia la organización. Para muchos, aquello no era una decisión comercial, era una forma de censura, dentro de Anonymous. La noticia provocó una reacción inmediata. Si una empresa podía bloquear el flujo de dinero hacia una organización, entonces esa empresa también podía convertirse en un objetivo. Así nació una nueva campaña, Operation Payback, a diferencia de los antiguos raids. Ahora las acciones estaban cuidadosamente organizadas. Miles de voluntarios descargaban programas que permitían enviar enormes cantidades de solicitudes a un mismo servidor, por separado. Cada computadora apenas representaba una carga insignificante, pero juntas podían saturar una página web durante horas. Era una forma de protesta digital conocida como ataque de denegación de servicio distribuido, o DDoS. El objetivo no era robar información, ni destruir servidores, sino impedir temporalmente que un sitio pudiera responder a sus visitantes. Durante varios días, las páginas de PayPal, Visa, Mastercard, y otras compañías comenzaron a presentar interrupciones. Los medios de comunicación de todo el mundo siguieron el caso casi en tiempo real. Por primera vez, Anonymous aparecía en las portadas de periódicos internacionales. Algunos los describían como delincuentes, otros como activistas, y otros simplemente no sabían cómo definirlos, porque Anonymous no se parecía a nada conocido hasta ese momento. No existía una oficina central, no había un portavoz oficial, no existía una lista de miembros. Cualquiera podía decir que formaba parte de Anonymous, y cualquiera podía marcharse al día siguiente. Aquella ausencia de estructura hacía extremadamente difícil detener al movimiento, pero también generaba otro problema. Nadie podía controlar lo que Anonymous haría después. Mientras algunos defendían causas relacionadas con la libertad de expresión, otros comenzaban a actuar por iniciativa propia. Cada operación atraía a miles de personas nuevas, y con ellas llegaban también nuevas ideas, nuevos objetivos, y nuevas formas de entender el movimiento. Anonymous estaba creciendo a una velocidad que ni sus propios participantes podían controlar, pero ese crecimiento también llamó la atención de alguien más: las agencias de seguridad. Y mientras Anonymous se convencía de que su anonimato era su mayor fortaleza, el FBI ya había comenzado a observar cada uno de sus movimientos, sin que casi nadie lo supiera. La verdadera batalla apenas estaba comenzando, y el golpe más duro para Anonymous no vendría desde el exterior, vendría desde dentro. Durante años,
Anonymous había demostrado que era extremadamente difícil de detener, no tenía oficinas, no tenía servidores centrales, no existía una lista de miembros, y cualquiera podía desaparecer tan rápido como había aparecido, para las autoridades. Era un problema completamente nuevo, no podían desmantelar una organización. Porque, técnicamente, no existía ninguna organización, sin embargo. A medida que Anonymous ganaba notoriedad, algunos grupos comenzaron a realizar acciones mucho más sofisticadas. Uno de ellos era Lulzsec, a diferencia de las primeras operaciones de Anonymous. Lulzsec estaba formado por un grupo reducido de personas. Sus ataques eran más complejos, más planificados, y mucho más mediáticos. En pocos meses, consiguieron vulnerar sistemas de grandes empresas, medios de comunicación, instituciones públicas, e incluso organismos gubernamentales. Cada nuevo ataque ocupaba titulares en todo el mundo, y la sensación era siempre la misma. Parecía que nadie podía detenerlos. Pero mientras los medios hablaban de sus operaciones, el FBI llevaba meses desarrollando una estrategia muy diferente. En lugar de perseguir a cientos de personas al mismo tiempo, decidió concentrarse en una sola. Uno de los integrantes más activos de Lulzsec, un hombre conocido únicamente por un alias, Sabu. Su verdadero nombre era Héctor Monsegur, vivía en Nueva York, y, durante años, había participado en algunas de las operaciones más importantes relacionadas con Anonymous. En junio de 2011, todo cambió. El FBI logró identificarlo, y lo arrestó en secreto. Lo que ocurrió después transformó por completo la historia del movimiento. En lugar de anunciar públicamente la detención, las autoridades le hicieron una propuesta: cooperar, a cambio de una reducción en su condena. Sabu aceptó, y durante los meses siguientes, mientras el resto del mundo seguía creyendo que continuaba liderando operaciones, en realidad, cada conversación, cada mensaje, y cada nuevo plan, era observado por el FBI. Muchos miembros de Anonymous compartían información con él sin sospechar absolutamente nada. Confiaban en una persona que ya trabajaba para las autoridades. Uno tras otro, comenzaron a producirse arrestos en distintos países. Algunos fueron detenidos en sus propias casas, otros mientras intentaban continuar con nuevas operaciones. La sorpresa fue enorme. ¿Cómo era posible que el FBI pareciera anticiparse a cada movimiento? La respuesta era tan simple como devastadora. El enemigo ya no estaba fuera, estaba dentro. Aquella infiltración marcó un antes y un después. Muchos comenzaron a desconfiar de cualquiera que afirmara pertenecer a Anonymous. Las conversaciones se volvieron más reservadas. Los grupos empezaron a fragmentarse, y la sensación de unidad que había caracterizado al movimiento comenzó a desaparecer. Paradójicamente, el anonimato que durante años había protegido a Anonymous ahora impedía saber en quién podían confiar, porque cuando nadie conoce la identidad del otro, cualquiera puede ser un aliado, pero también cualquiera puede ser un informante. El golpe fue devastador, pero Anonymous no desapareció, simplemente cambió para siempre, y aunque muchos aseguraban que aquel era el final del movimiento, los acontecimientos demostrarían que las ideas son mucho más difíciles de detener que las personas. Después de los arrestos, muchos pensaron que era el final. Los titulares hablaban del fin de Anonymous. Algunos medios aseguraban que el movimiento había sido derrotado, y durante un tiempo, parecía que tenían razón. Las grandes operaciones comenzaron a ser menos frecuentes. Muchos de los rostros más conocidos habían sido arrestados. Otros simplemente desaparecieron de Internet, y la actividad dejó de tener la misma coordinación de años anteriores. Pero ocurrió algo inesperado. Anonymous nunca había tenido una oficina, nunca tuvo un presidente, nunca existió un líder que pudiera ser reemplazado, y tampoco existía una lista oficial de integrantes. Por eso, aunque algunas personas abandonaban el movimiento, otras nuevas comenzaban a utilizar el mismo nombre. Anonymous dejó de ser un grupo, y pasó a convertirse en una identidad. Con el paso de los años, nuevas operaciones aparecieron bajo ese mismo símbolo. En 2015, diversos grupos identificados como Anonymous anunciaron acciones contra el autodenominado Estado Islámico, conocido como ISIS. Tras los atentados ocurridos en París, comenzaron campañas para identificar cuentas utilizadas con fines propagandísticos y reportarlas en distintas plataformas. Años después,
El nombre Anonymous volvió a aparecer durante la invasión rusa a Ucrania. Diversas cuentas asociadas con el movimiento afirmaron haber realizado ataques contra sitios web gubernamentales, medios estatales y otras infraestructuras digitales, como había ocurrido desde el principio. Resultaba casi imposible confirmar quién estaba realmente detrás de muchas de esas acciones, y ese era precisamente el mayor cambio. Con el tiempo, Anonymous dejó de representar a un grupo específico de personas. Se convirtió en un símbolo, un nombre que cualquiera podía utilizar. Para algunos, seguía representando la lucha contra la censura. Para otros, era una forma de protesta digital. Y para muchos, simplemente era un recuerdo de una época en la que Internet parecía un territorio sin reglas, más de 20 años después de su nacimiento. La pregunta continúa sin una respuesta definitiva. ¿Quién es realmente Anonymous? Quizá la pregunta siempre estuvo mal planteada, porque Anonymous nunca fue una persona, nunca fue una organización, y probablemente nunca fue un grupo perfectamente organizado. Anonymous fue una idea, la idea de que miles de desconocidos podían actuar bajo una misma identidad, sin conocerse, sin reunirse, y sin necesitar un líder. Esa fue su mayor fortaleza, pero también su mayor debilidad, porque la misma ausencia de control que permitió su crecimiento también hizo imposible controlar su futuro. Hoy, Anonymous sigue apareciendo de vez en cuando, en comunicados, en vídeos, en redes sociales, en nuevas operaciones, algunas auténticas, otras probablemente no, y quizás esa incertidumbre explique por qué su historia sigue despertando tanto interés, porque cuando cualquiera puede convertirse en Anonymous. En realidad, Anonymous nunca desaparece del todo. Durante siglos, el poder tuvo una estructura, un ejército, un gobierno, una empresa. Siempre existía alguien que tomaba las decisiones. Anonymous rompió esa lógica. Demostró que, en Internet, una idea podía viajar más rápido que cualquier organización, que miles de personas podían actuar como una sola, sin conocerse jamás. Su historia cambió la forma en que entendemos el activismo digital, la protesta, y el anonimato, no porque todas sus acciones fueran correctas, ni porque siempre tuvieran razón, sino porque demostraron que el poder ya no dependía únicamente de quienes ocupaban una posición de autoridad. También podía surgir de una comunidad conectada por una simple idea, y quizá esa sea la verdadera historia de Anonymous. No la historia de un grupo de hackers, sino la historia de cómo Internet cambió para siempre la forma en que las personas podían organizarse. Porque los servidores pueden apagarse, las páginas pueden desaparecer, y las personas pueden ser arrestadas. Pero las ideas son mucho más difíciles de detener. Gracias por ver este documental.